Arrancamos y le damos la bienvenida justamente a nuestro invitado que ya está con nosotros, Mauricio Mulder. Hugo, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Lo primero, ¿no? Para que la gente conozca un poco más del tema. Sabíamos que se había dado la inscripción, luego se presenta una tacha curiosamente presentada por personajes que ya conocemos, ¿no? Claro, Raúl Noblecía, el abogado de Castillo. El abogado de Castillo, Barranzuela creo que también está, que es socio con Raúl Noblecía, entiendo, en el estudio de abogados, y también exministro del Interior durante el gobierno de Pedro Castillo. ¿Cómo ves esta situación? Más allá de que claramente parece también una posición política de estos dos personajes. O sea, pero la identidad de los que están haciendo la tacha... Ahí dice bastante, ¿no? Para nosotros es muy importante porque estamos viendo de que se mueren de miedo. Y que, el APRA está regresando de nuevo, hay que tacharlos como sea, hay que impedirlo. No lo van a poder impedir porque ya se han cumplido con todos los requisitos. Además ya sustentaron ellos. Y ha quedado al voto y no hay ningún parecer que pudiera llevar las cosas hacia una preocupación. Además, el hecho mismo de que no estemos inscritos ya era una arbitrariedad porque se había decidido en un jurado nacional que en lugar de tener constitucionalmente 5 miembros, tenía 4. Porque a uno lo boicotearon, que era el del Colegio de Abogados, y claro, teniendo 4, el señor Salazar Arenas tenía 2 votos. Tenía 2 votos y entonces se imponían las cosas. Y eso es justamente lo que ahora se tiene que corregir y se tiene que normalizar nuevamente. Así que nosotros estamos muy optimistas y la coincidencia es además de que esto está ocurriendo en el mes de febrero y este miércoles es 22 de febrero, es el aniversario de la fraternidad del partido y del nacimiento de Ayala Torre, y nosotros vamos a salir en una marcha y vamos a tener un meeting en el centro de Lima. No se puede marchas ni mítines en el centro de Lima. Aprovecho para hacerte esa pregunta, ya que me lo has soltado, si es que finalmente te parece constitucional la norma que ha dado Rafael López Aliaga. Nos estamos yendo por la tangente, pero ya que me comentabas respecto de este acto, ¿no? Para el 22 de febrero. Hay una discusión, en realidad no se puede restringir, pero sí hay momentos en los que la autoridad tiene la posibilidad de decir zona rígida por cualquier desmán que pueda haber. O sea, existe esa posibilidad. Pero igual a nosotros no nos preocupa porque nosotros estamos fuera del damero que se ha establecido. Nosotros estamos en de la zona restringida. Estamos en Alfonso Ugarte y de ahí vamos a bajar hacia la plaza de Ayala Torre, que está en la avenida 28 de Julio. O sea que no hay ningún problema. Pero a ver, la gente también va a estar expectante un poco para ver la cantidad de personas, es decir, más allá del tema formal en la inscripción, ¿qué tanto es el arraigo aún del partido aprista peruano? ¿A cuánta gente podrán convocar? Es decir, ¿siente Mauricio Mulder que hay un núcleo todavía de apristas que puede asegurarles la vuelta para pasar la valla? ¿O sienten de alguna manera que, como algunos otros partidos que no tienen la historia del APRA, pues tienen que ir a convencer a gente nueva para poder finalmente lograr pasar esa valla que no se logró hacer anteriormente? Bueno, en toda esta coyuntura en la que hemos estado así arrinconados, lo que me ha sorprendido a mí es que se ha incorporado un número muy grande de nuevos militantes y la gran mayoría jóvenes, con mucho interés en entrar en un partido como el nuestro, viendo justamente de que se trata de un partido que ya va a cumplir 100 años de fundación y se mantiene como columna vertebral de la vida política en nuestro país. Y que a pesar de todas las veces que hemos estado, porque no es la primera vez que nos han proscrito 7 veces y no hemos podido participar en muchas elecciones. A Ayala Torre no se le dejaba ser candidato nunca. Claro, pero cuando eran proscritos claramente era una movida, ¿no? Digamos, ilegal, abusiva, por el temor que se le tenía al partido aprista, pero no que hayan dejado de pasar la valla y que finalmente se les haya tenido que retirar la inscripción. Nosotros no tuvimos problema de la valla. Lo que nosotros tuvimos fue que presentamos un expediente para poder presentar todas las candidaturas del año 21 y ellos nos dijeron, oiga, tiene plazo hasta las 12 de la noche, y cuando entregamos el documento se hizo a las 12 de la noche porque no terminaban ellos de verlo, porque te lo tienen que aceptar, y dijeron, no, son las 12 de la noche, no vale, y devolvieron todo. Así fue, no fue que no pasáramos la valla, ¿sí? Lo de la valla ni siquiera se pudo ver porque no nos dejaron ni siquiera participar. Pero recuérdame entonces, en la que finalmente convoca por la disolución del Congreso Martín Vizcarra, ¿el APRA estuvo presente y llegó a meter gente al Congreso? No, ahí en ese proceso 2020. Fue solamente una complementaria para el Congreso. Correcto. Nada más.
Allí no pasamos la valla. Ok, a eso me refería. Pero no se aplicó porque era solamente una parlamentaria. Ok, déjame regresar ahora un poco a la parte formal. ¿Qué es exactamente lo que han planteado Barrenzuela y Noblecía para decir, no, el APRA no debería permitirse la inscripción? Dicen que no hemos modificado nuestro estatuto para poner la norma que dice que no se debe acosar a las mujeres dentro del partido político. Y no es que no lo quisimos poner, sino que no lo podíamos poner porque no teníamos todavía, como no estábamos inscritos, no teníamos la posibilidad de modificar nuestro estatuto. O sea, era un poco como que... O sea, es decir, si lo hubiesen modificado como lo plantea, que no lo hicieron y están equivocados los Barrenzuela y Noblecía, el Jurado Nacional de Elecciones les hubiese dicho, señores, no pueden modificar esto hasta que le dé la inscripción. Exactamente, Espérenme. Pues entonces ahora viene la inscripción y entonces se hará las modificaciones estatutarias que correspondan. Entonces tienes plena confianza que esto camina y por más que le tengas estas dudas, sospechas al Jurado Nacional de Elecciones, que todavía está dirigido por Salas Arenas, ¿crees que en este caso no hay ningún tipo de discrecionalidad que se pueda aplicar para decir el APRA no va? Bueno, yo he criticado mucho a Salas Arenas, pero yo creo que al fin y al cabo él es un juez. Y como juez tiene que ser justo. Y ahora tiene que darse cuenta de que no existe ningún tipo de reparo para nuestra inscripción. Porque si buscasen tres pies al gato, entonces estaríamos hablando ya de un jurado que está politizado y que tiene una consigna política de no dejarnos. Y no creo que eso vaya a ocurrir. Ok, déjame un poco, antes de entrar a lo que, no, partimos de la premisa de que se va a lograr la inscripción, cuál es un poco el plan político del Partido Aprista. Pero antes de ello, la situación actual, Mauricio Müller, ¿no? La situación actual, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿Cuál crees que finalmente es la salida? Me decía fuera de cámaras que no es factible que se pueda dar una elección este año, quizá tampoco el próximo, llegar hasta el 2026. ¿Cuál es la lectura de la situación en el Perú actualmente? El Parlamento tendría que ponerse de acuerdo para tener el suficiente número de votos que permita una modificación constitucional y que una cláusula especial transitoria. Para eso se va a necesitar una mayoría que no existe. O sea, tendrían que haber alianzas que hasta ahora no se han dado, que sumen esa posibilidad y que logren los 87 votos que se necesita para una modificación constitucional. Y yo no creo que eso vaya a ocurrir. Yo creo que en el fondo, in pectore, los parlamentarios no quieren irse. Y de hecho, ya hay varios grupos que lo han dicho explícitamente, ¿no? Sí. Han dicho, no, ¿por qué? No es culpa nuestra, nosotros nos quedamos hasta el año 26. Si eso se mantiene así, va a haber un deterioro mayor y se va a ir precarizando la vida política del país, y eso va a dar pie a que haya nuevamente ofensivas de carácter violenta como las que hemos tenido. Y espero que eso no ocurra. Pero si es que eso se mantiene de esa manera, entonces aquí la anarquía va a ser tan grande que al final no va a haber elecciones para nada y puede haber hasta una intentona de carácter militar, y eso sería muy peligroso. Si eso es así, yo coincido en eso, ¿no? Había una columna de Tanaka en El Comercio, claro, esa parte, habían otras que son bastante discutibles, ojalá podamos conversar con él, pero ese tema, ¿no? Que si es que finalmente no se da ese adelanto de elecciones, ¿no? No hay un eco respecto de lo que las protestas han mostrado, más allá de la violencia y el caos, pues se va a precarizar la situación aún más en nuestra vida política. ¿De quién es la responsabilidad entonces? ¿Del Congreso de la República? ¿De estos partidos actuales? ¿Hay alguno que se salve o no? Y si es que la opción de la renuncia de Dina Boluarte para acelerar sería una salida o complicaría aún más la situación política del país. A ver, ¿de quién es la responsabilidad? Sin duda alguna de la ultraizquierda y de los caviares. Porque los caviares son los que han diseñado el sistema de partidos políticos, haciéndolos prácticamente tributarios del Estado peruano. Cuando en todos los partidos del mundo, en todos los países democráticos del mundo, los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que postulan de una manera conjunta hacia el manejo de la cosa pública. Acá no, acá lo ha convertido en un tema ultraburocrático con una vigilancia permanente y constante del Estado a través del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE, de cada uno de los detalles de la marcha de un partido político, y encima ahora han establecido, nosotros estuvimos en contra, que los partidos políticos deben recibir plata del Estado peruano.
vivir del Estado peruano. Se hace en otros países, pero cuando se hace aquí en el Perú, entonces ya eso se distorsiona, porque convierten a los miembros de un partido político en funcionarios públicos, porque es dinero público. Entonces cada sol que tú gastes de lo que te da el Estado, vas a tener que rendir cuenta ante la Contraloría. Entonces se ha precarizado la vida política del país. Y lo otro es que la vocación de una modificación constitucional, porque van creciendo, digamos, los consensos en función de mejorar por lo menos la Constitución, nos va a llevar hacia un punto de no retorno, porque hay tantos puntos de vista, los caviares, los ultras, la derecha, etcétera. Así como has dicho, perdón, ultraizquierda, ¿sientes que hay ultraderecha, como plantean algunos? Bueno, yo considero que sí, bueno, hay partidos de ultraderecha. ¿Por qué se llama ultraderecha? Porque no hay otro más allá hacia un lado derecho. No estoy diciendo... Pero más allá de la visión, o sea, ultra en un sentido, digamos, ¿no? Negativo, es decir, que no busca conversar, que tiene posiciones reduccionistas, que no quiere llegar al diálogo y que finalmente, ¿no? Como un poco la ultraizquierda, ¿no? Todo es represión de la policía en estas marchas y por ahí para una ultraderecha todos son finalmente terroristas que pueden ser pues baleados. Claro, es que decir ultra en realidad es una simplificación del mensaje político y además es una especie de estigmatización hacia el rival, ¿no? En realidad hay partidos de derecha, partidos... A ver, como el partido del señor Acuña, por ejemplo, ¿qué cosa es? Derecha, izquierda, centro, arriba, abajo, no es nada. Ellos son buscadores de poder nada más. Sí. No, es lo único que se interesa en eso, sí. Y los otros partidos también. Claro, pueden tener una visión muy anticomunista, pero el ser anticomunista no los convierte en ultraderecha, porque el punto de referencia no son los comunistas. O sea, el punto de referencia son justamente la defensa del sistema democrático y constitucional. Cuando tú tienes que una constitución es un pacto, un contrato social, como se define, y todos lo respetan ese contrato social, entonces la izquierda está acá, la derecha está acá y acá está el centro. Pero cuando tú tienes una polarización como tenemos ahora, donde hay Sendero, porque está Sendero, y Sendero ha estado detrás de todas estas sazonadas, y existen los grupos que dicen, no, nos quedamos hasta el final, como Avanza País, nos queremos hasta el final, aquí estamos sentados, etcétera. Entonces ahí es donde, claro, se habla de ultras para un lado y para el otro. Pero eso no es la solución. La solución es justamente el entendimiento de los partidos políticos que todavía piensan que estas cosas se pueden resolver conversando, ¿no? ¿La renuncia de Dina Boluarte como opción a esa salida o te parece que finalmente aceleraría esos 6 meses, sería todo muy rápido, que finalmente complicaría aún más la situación política? Es bien difícil. Porque claro, teniendo en cuenta lo que a ti te queda claro, el Congreso no se quiere ir y van a darle largas para finalmente ver si por ahí se quedan hasta el 2026 con el costo político que acabamos de plantear. Costo además que no solo va a ser político, económico y seguramente social también. Si la señora Boluarte renunciara, entonces era obvio de que el poder pasa al señor Williams, ¿no es cierto? Sí. Ya, Williams, siendo la persona que es, en el sentido de que es militar y integra un partido, digamos, vamos a decirlo, de derecha, respetable, de derecha, ¿qué cosa puede ocasionar? Que se junten todos y se vaya a un nuevo proceso electoral para comenzar a limpiar la cancha, o Sendero va a sentir, esto es lo que justamente necesitamos para polarizar entre ellos y nosotros. Entonces, es una jugada, digamos, muy riesgosa la que podría ocurrir en ese momento. ¿No sería recomendable desde tu punto de vista? Mira, desde el punto de vista de que la única solución a la crisis que tenemos en estos momentos es que haya elecciones, yo no vería con malos ojos que ella renunciase, porque eso lo facilitaría. Pero no sabemos si va a dar... Ese mensaje de decirle finalmente a los violentistas, al neo-sendero, ¿no? Los que finalmente se empoderaron con el gobierno de Pedro Castillo, PADEF, CONARESUT, etcétera. Bueno, sí, pues la protesta, la violencia paga. Así es. Ese sería el problema también, que finalmente es a mediano y largo plazo. Evidentemente, ¿no? Y el problema es que ellos ya saben cómo poder hacer ese tipo de azonadas.
Probablemente el Servicio de Inteligencia no haya todavía tomado la decisión, o el gobierno de la señora Dina Boluarte no haya tomado la decisión de cortarles el abastecimiento que tienen ellos de dinero, porque es así como han hecho las cosas. Pero Mauricio, parece que no lo encuentran, porque finalmente, digamos, no, las acusaciones que han logrado son débiles, no han podido cortar. Es decir, seamos honestos, o sea, el gobierno de Dina Boluarte es sumamente ineficiente e incapaz. Sí, es claro. Además, han atado de manos al Estado para poder evitar esta violencia. No la dejan hacer. Pero yo creo que si el Servicio de Inteligencia, con gente además que esté libre de poder de tener todo tipo de ataduras políticas, y empiezan a cortarle todos esos suministros que han recibido los violentistas, porque todo eso lo han hecho porque tienen dinero, que viene del narcotráfico, de la minería ilegal y del Estado peruano, porque la mayoría de las prefecturas... Eso se dio a través de Castillo, es correcto. Se han robado la plata como han querido, entonces ahí había dinero. Si tú cortas eso, ya no van a poder tener la capacidad de que tuvieron de querer tomar Lima y hacer ese tipo de cosas. Y van a empezar seguramente a dividirse y a pelear entre ellos, como ha sido toda la vida la historia de la ultraizquierda. Yo te quiero hacer una pregunta, porque han salido videos que mostrarían efectivamente, aquí lo decimos, no excesos que seguramente serán luego investigados, podrían terminar como delitos, pero ¿te parece que ha habido algo de eso también? Es decir, queda claro que ha habido minería ilegal, sobre todo en diciembre, pero queda claro que también el gobierno como que tontamente se sorprendió de estas protestas que claramente iban a venir tras la salida de Pedro Castillo, y ahí es que justamente se dan la mayor cantidad de muertes, en diciembre, en los primeros días, tanto en Juliaca como Ayacucho. Sí, entonces, claro. ¿te queda claro que han habido excesos de militares que se pudieron haber evitado y que obviamente les han dado también más elementos para estos violentistas sin duda alguna. de generar... O sea, la impericia de la señora Boluarte en la presidencia de la República es notoria. Y al comienzo era mucho más todavía. O sea, se notaba que no tenía idea de dónde estaba. Por favor, 7 días, Claire, antes de sacar a esos prefectos que eran obviamente violentistas al servicio de Castillo. Así es, o sea, era clarísimo, ¿no? O sea, la señora está pasmada en el cargo. Incluso Otárola, que tiene cierto expertise mayor, no ataba tampoco con mucho. Y entonces, claro, no había gobierno, era una anarquía completa. Y sigue siendo una anarquía, no hemos salido de la situación de anarquía. Sí. Pero como que las cosas se han ido conduciendo porque ha habido ya un agotamiento de esta azonada, y entonces ahora deberíamos ir hacia un punto de que nos lleve a un acuerdo. Ahora, que se pueda en este Congreso hacer un acuerdo es donde yo digo que justamente ahí está el problema. Por eso cuando me preguntaste la primera pregunta dije que los caviares son los verdaderos culpables, porque ellos han diseñado el sistema político que tenemos ahora y que hace imposible el encuentro de puntos de vista para que haya mayoría. ¿Te refieres a esas reformas que se plantearon con Vizcarra en el gobierno? Con Vizcarra y con Tuesta. Ok, y con Tuesta, claro, que fue el asesor principal. Así es, en donde además las llevaron a referéndum, ¿no? La no reelección y todas esas cosas. Tal cual. Habiendo reconocido, ¿no? Porque leía un tuit de Saki Vigio, un economista, que decía, no, los que efectivamente apoyamos a las Fuerzas Armadas y reconocemos su trabajo, pues también tenemos que decir que se investiguen estos excesos, que se sancionen para separar finalmente paja del trigo. Pero habiendo dicho eso, y ya viendo el manejo que le da la izquierda, la ultraizquierda, ¿no? Y otros grupos a este tema de las protestas, represión, dictadura, gobierno cívico-militar, quererle no gritar al mundo finalmente una situación que no es realidad, pero que ellos la quieren plantear para sus fines personales ideológicos. Es amnistía, José, no transparencia, ¿verdad? Ok, Amnistía Internacional sale con un informe que la verdad llama la atención, porque nuevamente, como la izquierda hace, parece querer ver solamente una cara de la moneda. Dice el sesgo racial en la represión policial. ¿Qué sensación te deja esta frase? Es decir, esto le quita seriedad a Amnistía Internacional. Total. En realidad... Pero desgraciadamente pasa con todas las ONGs que dicen ser defensoras de los derechos humanos y solamente ven la parte que les conviene, y lo que buscan parece es crear el ambiente para luego enjuiciar al Estado y sacar dinero. Así es, a eso se han dedicado, y eso lo vamos a tener de todas maneras, porque tienen fuerza, tienen capacidad internacional, pueden movilizar grandes medios de comunicación. Los caviares peruanos
peruanos, que son todos blanquitos, hijitos de papá, son las ovejas negras de las familias blancas. Esa es la verdad. Porque si va a hablar del componente racial en el Perú, también hay que incorporar el de una minoría, que es la de los blancos, ¿no es cierto? Okay. Entonces, bueno, pero es una minoría que manda. Y lo hace a través de los caviares. O sea, no de los hijos de los oligarcas, sino de los nietos de los oligarcas, porque antes los oligarcas ya fueron y entonces ahora están ellos. Y ellos han diseñado todo este sistema. Y entonces, claro, tienen el control internacional, tienen el control de los puestos públicos, tienen de las ONGs en los Estados Unidos, en Europa, etcétera. No, y finalmente el aparato de justicia internacional a través de la Corte lo tienen totalmente, lo tienen totalmente. Ok, pero esta frase de sesgo racial, digamos, ¿no te deja la sensación que hay, digamos, un querer simplificar de manera absoluta el tema que sí es real, que puede haber clasismo, temas de raza, etcétera, etcétera, en nuestro país, el tema de la descentralización? Es decir, una simplicidad que en verdad muestra que no les importa el tema, sino únicamente coger una frase para un fin último. Así es, o sea, tengo concordancia con todo lo que estás diciendo, porque es justamente lo que pasa. En nuestro país existe, sí, efectivamente, un tema de carácter racial, pero también ese está en el fondo de un tema de carácter social, que es justamente las diferencias de clases y las diferencias culturales que existen en nuestro país y que nunca se han resuelto. Pero de ahí a considerar de que esta es una especie de gueto de carácter racial, en donde simplemente la diferencia racial es uno de lo que hay, me parece que es una simplificación. Es una simplificación que vende además para los medios de comunicación y para los diplomáticos que ven las cosas desde afuera y se sorprenden por eso. Vende mejor el tema. El tiempo me va ganando, desgraciadamente, Mauricio Müller, pero claro, lo que yo quiero hablar era, se da la inscripción, se da finalmente un adelanto de elecciones, ya sea este año o el 2024. El APRA buscaría, ¿crees que es momento que amerita buscar, digamos, una alianza de centro, o el APRA iría solo con un candidato presidencial? Esa pregunta, y ya que me hablabas de la definición de centro-derecha, ¿cómo se define el APRA actualmente? El APRA es un partido de izquierda democrática, o sea, nosotros creemos que tienen que darse modificaciones. Mauricio, ¿eres consciente que ese es un punto de vista tuyo más que un consenso al interior del partido? Porque ahora hay distintas posiciones. No puede haber distintas. El que piensa de manera distinta no está en el APRA. El APRA es un partido de izquierda democrática. Nadie puede decir somos un partido de centro. No, de izquierda democrática. El que dice que somos un partido de centro... ¿Pero te parece que las políticas del último gobierno de Alan García irían en una línea de izquierda democrática? Sí, claro. Es el gobierno que más ha revolucionado la historia del Perú. Porque tú alguna vez has visto algún gobierno en la historia del Perú, contando los 200 años, incluso y un poquito más, que se haya transformado la faz de la sociedad peruana, haciendo que de 53% de extrema pobreza que teníamos bajó a 27%. ¿Alguna vez has visto un gobierno peruano que haya hecho eso? Ninguno, solamente el gobierno de África. Pero Carlos Meléndez justamente también planteaba... es una revolución social que nadie la ha hecho. Ok, la pregunta entonces, ¿postula el partido aprista con candidato presidencial solamente único, o crees que amerita finalmente una alianza debido a la situación que hemos salido de este gobierno de Pedro Castillo? Mira, con eso termino, Mauricio. Nosotros en nuestra historia muchas veces hemos tenido también que apoyar a otros grupos, etcétera. Todo eso se verá en su momento. Si tomamos una decisión desde ahora sería pues infantil. Todo se verá de acuerdo a las circunstancias en el momento que corresponda. Yo quisiera que tuviéramos un candidato aprista y que el partido vaya con sus banderas y sus símbolos. Eso sería para mí lo mejor. Pero si para el Perú lo más importante es buscar conjunciones, también estamos para eso, ¿no? Mauricio Müller, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bien, nosotros vamos a una pausa y regresamos con el final. No se mueva.